Ok, ¿se acuerdan? Estábamos viendo esos tres aspectos que tenía la ley de Dios. El primer aspecto, ¿se acuerdan? Era eh, precisamente la ley como esa expresión de la santidad de Dios. Aunque lo resumí esa parte, vamos a en una sesión ampliarla porque tiene detalles que nos van a permitir también comprender mayormente lo que estamos tratando de clarificar, ¿verdad? En esencia, la ley como expresión del carácter santo y justo del Señor nos permite distinguir lo que proviene de Él y lo que no proviene de Él, ¿sí? Todo lo que no proviene de Dios proviene del enemigo, porque Dios no mata, Dios no roba, como lo dice la ley. Sin embargo, el enemigo, dice la palabra, ¿verdad? Que él vino a robar, a matar, a destruir, ¿sí? Desde el principio, y él es mentiroso. Entonces, nos ayuda a distinguir cada cosa, qué fuente tiene, ¿sí? Si proviene de la santidad de Dios o proviene de algo que no es Dios, y obviamente todo lo que no es Dios es del enemigo. Este aspecto lo vamos a profundizar. En otro momento vamos a hacer esta parte más profunda porque tiene muchas cosas importantes. La naturaleza de Dios, de santidad, de justicia, de amor, de bondad, de eternidad, y su ley lo revela, lo refleja. El segundo aspecto es el que estamos ahorita analizando, la ley como documento de un pacto. No estamos hablando de diferentes leyes, estamos hablando de la misma ley con diferentes funciones o vista en ángulos con propósitos diferentes. Esa misma ley de Dios fue puesta por Dios como el testimonio de un pacto, como las cláusulas de un pacto que celebró con un pueblo en específico, con el pueblo de Israel, con quien ya vimos los diferentes pasajes que nos ayudan a recordar que ese pacto era con un pueblo y que esta ley era el documento del pacto, ¿verdad? El libro del pacto, las palabras del pacto, todo lo que tiene que ver con la ley en sus diferentes ámbitos para el pueblo de Israel es ese documento del pacto, lo que prueba el documento físico que les avala la paternidad de Dios en cuanto al pueblo escogido, a diferencia de cualquier otro pueblo sobre la tierra. Y el último de estos textos estamos viendo que ese documento del pacto, la esencia que simboliza la carta de presentación de ese documento, enmarca precisamente los 10 mandamientos, la única parte que fue escrita por Dios y dada por Moisés, escrita sobre piedra, ¿sí? Y estábamos hablando que para el pueblo de Israel, algo que le representaba el, esta unión con Dios de una manera especial era la tierra, el templo, la ley, y la ley es lo único que permanece y lo que hasta ahorita les da esa identidad, ¿sale? Hasta ahí nos quedamos la vez pasada. ¿Sí leímos todos Romanos 11? Sí lo leímos. Perfecto, hermana. Vamos a ir teniendo un contexto de cómo va entrelazándose y de cómo va articulándose cada cosa, ¿verdad? No hay nada que a Dios se le escape o no hay nada que Dios vaya a improvisar porque algo se salió de sus manos. No, su plan ha sido siempre y será siempre uno y el mismo y todo marcha de acuerdo a ese plan. Dios no tiene plan B, es su único plan y Él hace que todo fluya. Al mismo tiempo no nos quita nuestro libre albedrío. O sea, ese es algo maravilloso. No es que seamos robots actuando bajo algo que Dios ya predispuso, no. Todos nosotros tenemos la plena libertad, todos nosotros actuamos porque Él ha decidido que su pueblo sea uno con Él por amor, por decisión propia, que nosotros decidamos decirle al Señor que queremos pertenecer a, a ese plan, queremos estar dentro de su proyecto y nada se sale de sus planes. Algo a lo mejor
ciertamente no tan fácil de explicar, pero es real, ¿sí? Todo fluye conforme a sus planes y a la vez nosotros tenemos la plena libertad de acción para que Él nos continúe guiando hacia sus planes. Todo esto entonces forma parte del plan de Dios. Vamos a continuar entonces a partir de aquí. Vamos a ver algunos aspectos importantes que es necesario dejar bien claro. Bueno, entonces hablamos que ellos llegaron a perder la tierra, llegaron a perder el templo, llegó un momento en que se quedaron sin nada, pero hay algo que ellos conservaron, ¿verdad? Y mantuvieron y que es su ley. De modo que fue un vínculo como nación y símbolo de su identidad como pueblo de Dios. Llegó un momento en que la ley se volvió lo más grande para ellos, considerándola como la misma presencia de Dios. Es decir, la ley de Dios era igual a Dios mismo. Exactamente lo mismo. Y por eso es que tienen esa estima tan grande por la ley. Y es algo que corresponde a ellos, ¿sí? A ellos. Ya explicamos que nosotros tenemos el pacto nuevo que tenemos con el Señor funciona bajo otros términos, aunque no desecha la ley, obviamente no, funciona de una manera diferente. Y lo vamos a ir viendo ahorita poco a poquito, ¿sí? Muy bien. El pacto, entonces, no fue algo de palabra, ¿verdad? Donde simplemente el Señor nos dijo y ya, ¿verdad? Tal vez como con Abraham, ¿verdad? Que esa promesa no quedó establecida en un documento escrito, ¿verdad? Como lo fue con el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Ahí sí había un documento escrito, como un contrato donde avalaba ese pacto. Eso era la ley. Ese era ese documento para el pueblo de Israel. Tenían palpable, ¿verdad? Podían tener en sus manos decir, esto quiere decir que Dios hizo un pacto con nosotros y que somos su pueblo, ¿sí? Entonces, este documento constituyó la prueba palpable de que se redactó y firmó un pacto, un contrato entre Dios y su pueblo. Fue un pacto contenido dentro del pacto de Abraham. Acuérdense que primero hizo un pacto con Abraham. En ese pacto estaba toda su descendencia y dentro de ese pacto de Abraham hizo un pacto con su descendencia, que ya es con el pueblo que lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y que se hizo una grande nación. Está contenida, este pacto de la ley está dentro, contenido, es una carpeta dentro de la carpeta del pacto de Abraham. Su ley constituyó el documento del pacto, ratificando el pacto con Abraham. Al recibir la ley, Israel entiende perfectamente lo que ha recibido. Es un documento legal que lo ampara como pueblo escogido y a la vez lo compromete a las prerrogativas que están ahí estipuladas. Una vez que se confirma un pacto por escrito, ya es un compromiso legal, ya no puede echarse para atrás, ¿verdad? Eso es lo que hizo a través de Moisés, Dios con su pueblo de Israel. Y quiero que distingamos bien el primer aspecto de la ley, que era esa ley inmutable, eterna, que nos refleja la naturaleza de quién es Dios. Y este segundo aspecto es de esa misma ley, es el documento que avala un pacto con un pueblo, ¿sí? Estamos hablando de la misma ley, pero de diferentes aspectos. Y este aspecto es el que necesitamos diferenciar para cuando hablemos de la ley como algo temporal, Pablo o cualquiera de los apóstoles, y que tuvo una vigencia, no estamos hablando de la ley en la función del primer aspecto, sino en la función de este segundo aspecto. Si comprendemos esto, nos vamos a ir quitando algunos problemas que normalmente nos da con este tipo de pasajes. Tampoco son leyes diferentes, la de la esencia de Dios y otra ley diferente, la que es el pacto. Es la misma ley, pero con dos funciones, ¿sale? Yo espero que hasta ahí sí está comprendido, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a ver el carácter de Dios legal. Acuérdense que vimos, Dios siempre va a actuar de una manera legal y estamos ante un documento legal. Por eso les decía yo, aquí vamos a estar hablando con palabras, términos legales, que yo no soy experto, ¿verdad? Y pues lo voy a explicar conforme lo entiendo, ¿sí? Por más que Dios haya querido perdonar el extravío de su pueblo, acuérdense,
Este pacto fue hecho con un pueblo, primeramente con un vínculo de amor. Dios amó a Israel. No es solamente gente a la que quiso utilizar para un propósito, utilizar en el sentido frío y feo, ¿verdad? Les dio un ministerio, les puso sobre sus espaldas una carga que sabía que iba a traer condenación, pero no fue porque no los quisiera o por un castigo, sino fue, si leemos Romanos 8, nos vamos a dar cuenta cómo Israel comparte las aflicciones de Cristo, como también la iglesia, su pueblo gentil, va a traer las aflicciones de Cristo en un periodo posterior. El Señor hace partícipe a ambas partes o ambos elementos de su pueblo en sus aflicciones. Entonces, aquí a Israel le tocó sufrir, sí, le tocó sufrir bastante porque le fue dado algo que no podía cargar. Y esa era la intención, ¿verdad? De hacer que el pecado saliera de lo más profundo del corazón del ser humano y se hiciera visible. Bueno, ahora, aunque Dios haya querido perdonar a su pueblo, por cuanto ya hay un documento legal que se tiene que cumplir, es como cuando un delito se persigue de oficio. Si se comete un delito que se persigue de oficio, no importa si no se levantan cargos o si se otorga el perdón por parte del agraviado. La autoridad va a proceder de todos modos porque el delito se persigue de oficio. O sea, no importa si alguien dice, ¿saben qué? Ya no quiero proceder. No importa. Por ley, si es algo que se persigue de oficio, se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, aunque el agraviado no esté, digamos, procediendo, ¿sí? Entonces estamos, hermanos, ante algo que no depende de la bondad de Dios en cuanto a que Dios diga, ay, pues ya, pobrecitos, los voy a perdonar, sino más bien ya hay algo legal de por medio y se tiene que proceder y llegar, digamos, hasta las últimas consecuencias porque es algo que se persigue de oficio. Del mismo modo, Dios puede perdonar a Israel sus pecados, pero hay una ley que establece castigo y se persigue de oficio. Es decir, tú violaste mi pacto, yo no te retiro mi amor, sigues siendo mi pueblo, te sigo amando, pero no te puedo dejar sin castigo. Sería ilegal, ¿verdad? Ya lo hemos analizado varias veces. Un juez que decide simplemente no proceder ante algo que la ley estipula, ese juez, por más bueno que pensemos que puede ser, sería un juez corrupto si no aplica la ley independientemente de sus sentimientos o de su sentir, porque la ley está puesta para eso y Dios mismo se sujeta y se rige por su propia ley. Si no, Dios fuera injusto, Dios no podría ser perfecto ni podría ser justo si Él no aplicase o no se sometiera al cumplimiento de sus propias normas, ¿sí? Por eso, Dios continúa y Dios procede contra su pueblo. Sabemos que Dios ama a Israel, hay promesas que tiene para él, pero en tanto la ley se cumple, ¿sí? Entonces, eres mi pueblo, pero no te puedo dejar sin castigo, porque si no, simplemente habría un choque, ¿verdad?, entre la misma naturaleza de Dios. Sería imposible, más bien, es impensable. Dios procede de una manera legal. Aquí se va tejiendo precisamente la función de este ministerio, ¿sí? Entonces, la ley no puede quedar sin castigo. Eso es lo que recibió Israel, un documento legal a partir del cual toda transgresión se sigue de oficio. Los términos en los cuales pactó con Dios este pacto de la ley dice que debe haber un castigo porque es de oficio. La misma autoridad tiene que continuar y cumplir y perseguir este delito. Por eso es un ministerio de condenación,
y muerte. Pero hay un propósito, no fue que solamente se le escapó y Dios puso algo muy severo y ahora él mismo no puede quitar una sentencia porque, o sea, porque se le fue de las manos o porque falló. No, no. Todo esto ya está así como parte del plan de Dios. Así tiene que ser. Está pensado, está contemplado de esta manera, ¿sí? Hay un propósito. El propósito de Dios no es condenar a Israel, es condenar al pecado. Ahora el pecado se va a perseguir de oficio. Dios tenía que establecer una base legal para enjuiciar el pecado en la cruz. Y alguien tenía que cargar con ese peso. Para eso fue elegido Israel. Quiero que se comprenda bien esto, mis hermanos. Ahorita estamos hablando de una enfermedad, como les he dicho, le he puesto el ejemplo, ¿verdad? No se puede sanar superficialmente una herida que por dentro se está infectando. O sea, si yo nomás la limpio por encima o le pongo un curita, pero por dentro hay una infección muy, muy profunda, lo que estaría haciendo es una bomba de tiempo, es algo que tarde o temprano va a repercutir y de una manera muchísimo más severa que simplemente la herida que se ve superficialmente. El hombre dio entrada al pecado y se estacionó, el pecado se enraizó en el corazón del hombre, se hizo uno, se hizo inseparable, lo contaminó de una manera que no se podía separar. Eso es lo que sucedió. No fue solamente una acción mala que hizo, sino fue el establecimiento de una infección, digamos, se infectó el ser humano y esa infección rápidamente corrió por todo su torrente y se impregnó en cada parte, en cada célula de su cuerpo, ¿sí? El pecado, eso es lo que hizo en el ser humano establecerse, anidarse, ¿sí? No se quita portándose bien, no se quita esforzándose, no se quita tratando de ser bueno, no. Está infectado, está muerto, hay muerte ahí. La única manera que Dios en su plan eterno estableció para eliminar de una manera legal esa presencia del pecado de raíz es haciendo que el pecado manifieste con toda la fuerza y con todo el poder, ¿verdad?, que tiene de corrupción sobre del ser humano, porque la carne es la que es el elemento ideal para infectarse de pecado. Voy a usar un ejemplo que a lo mejor ahorita se oiga un poquito cruel. Vamos a pensar, mis hermanos, y esto tiene su fundamento también en otra de los estudios que vamos a tener, donde precisamente hay una figura, algo que representa lo que estamos viendo aquí del pecado, cuando sale Israel de Egipto. En su momento lo vamos a ver a profundidad, ¿sí? Vamos a pensar que lo que Dios hizo para hacer que el pecado abundara sobremanera y cortarlo de raíz fue algo como una cacería con carnada. La carnada es algo que se pone, ¿verdad? No sé, si queremos, vamos a pensar en pesca, ¿no? Si queremos pescar, ¿verdad? Se pone una carnada y esa carnada es algo que le gusta, en este caso al pez, y que lo va a morder, es decir, va a morder el anzuelo, ¿verdad? Es la frase que describe, muerde en el anzuelo, es decir, le pone una trampa para que caiga en la trampa y entonces sea atrapado. Si lo podemos comprender así, Dios dispuso para que su pueblo fuera ese instrumento, digamos, a manera de carnada, para que el pecado se manifestara. No Dios provocó que el pecado fuera grande, sino más bien Dios puso y dispuso los medios necesarios para que se hiciera visible la grandeza y la profundidad del pecado que se había adueñado del corazón del hombre. ¿Sí?
A lo mejor no se veía, a lo mejor era algo superficial, a lo mejor era algo eh, que estaba escondido y no se alcanzaba a ver, pero Dios puso la ley para provocar al pecado y que saliera, que se mostrara tal cual es, y ese mostrarse tal cual es significa condenación legalmente, ¿verdad? De manera que Dios dispuso la ley sobre de un pueblo para que el pecado abundase y abundase la condenación y abundase la muerte, pero no para el hombre, no para su pueblo, sino para el pecado. Esa es la parte en donde en el momento ideal Dios hace el rescate y rescata al ser humano y queda bajo la condenación y bajo la muerte todo ese pecado, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo, ¿verdad? Dios usa esa carnada, pero no la sacrifica, sino que se pone él en sacrificio y rescata al ser humano. Este tipo de acción que Dios ejerció, incluso Dios la anuncia, porque acuérdense que la ley también, el tercer aspecto, es también la sombra de los bienes venideros. Anuncia la manera en que Dios está actuando a favor del ser humano a través de sombras y figuras, un lenguaje de sombras y figuras que es lo que también quise que entendiéramos desde con los primeros estudios que tuvimos, porque es algo constante, es una manera en que Dios constantemente trabaja. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, hay un pasaje en Éxodo 14 donde podemos ver cómo Dios encierra a su pueblo con el mar enfrente y con los egipcios persiguiéndolos detrás, y aparentemente los mete en un callejón sin salida. Dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque está el mar enfrente y vienen los egipcios corriendo, entonces nos van a matar. Y los egipcios, todo el ejército del faraón, dicen, están encerrados, no pueden escapar. Entonces viene toda la caballería y viene todo el ejército en pos del pueblo de Israel. Y hay una parte donde claramente dice ahí en Éxodo que Dios lo dispuso de esa manera específicamente, es decir, hace de su pueblo carnada para atrapar al faraón. Y llegando el momento en el que estaban seguros de que iban a destruir al pueblo de Israel, esperando el momento ideal, ¿verdad? Donde el pueblo estaba angustiado pensando que iba a morir, produce la maravilla de que abre el mar. Pero antes de abrir el mar sucede algo grandioso, que después les digo, vamos a ver esto a detalle, ¿verdad? Que esa columna de fuego se quita de estar al frente de ellos y se pasa atrás y se pone entre el ejército del faraón y el pueblo. Esa presencia, sabemos que es la presencia de Dios, donde él hace una separación y entonces separa a su pueblo de lo que es los egipcios, a su pueblo los salva y a los egipcios los hunde en el mar. Este es un retrato, cómo el Señor anuncia lo que va a hacer con el pecado. Por eso la ley es también una sombra de los bienes venideros, ¿verdad? Porque de esta manera el Señor está poniendo un lienzo, ¿verdad? Un cuadro, está pintando un cuadro de lo que Él se dispone a hacer con la obra y la muerte de su Hijo. Y es exactamente lo mismo, puso a su pueblo como carnada, no porque no lo quisiera, no porque lo fuera a mandar a la muerte, sino porque atrajo al pecado, atrajo al faraón. Y llegado el momento ideal, procedió a salvar a su pueblo y a destruir al faraón. Sabemos que es una analogía, ¿verdad? Que el Señor nos libera del pecado, nos salva, ¿verdad? Y la acción del pueblo de Israel cruzando el mar es una imagen visual de esa salvación que Dios hace en nosotros.
Pero este elemento también de usar a su pueblo como carnada para destruir al faraón es algo que anuncia lo que va a suceder en la cruz, en donde primeramente Dios dispone la ley para que el pecado aumente, para que se adueñe de la voluntad del ser humano, se hinche, ¿verdad? Se saque lo peor de sí mismo y entonces en la cruz pueda ser condenado. Por eso, precisamente por eso, es que las personas que más estaban apegadas a la ley o que más conocían la ley en la época de Jesús fueron las personas que cada vez que oían alguna declaración de Cristo haciéndose él como hijo de Dios y ya no sabían de qué manera hacer, ¿verdad? Para matarlo. Es decir, eso producía la ley en ellos, que el pecado saliera de donde estuviera escondido, ¿verdad? Que llegara, que saliera y que se manifestara para que el Señor lo llevara a juicio en la cruz. No al hombre, sino al pecado. Pero como dijimos la vez pasada, ¿verdad? Todo aquel que no quisiera renunciar, o sea, que no quisiera tomar esta oportunidad de Dios de salvación y que continuara aliándose al pecado a través de permanecer en la ley, iba a sufrir el mismo castigo. Entonces, iba a ser parte del juicio que no era para el hombre. Esta parte, mis hermanos, es un aspecto importante de lo que es el ministerio que recibió el pueblo de Israel y por qué es que todos los profetas, si leen la constante es este pueblo se ha hecho peor que los otros pueblos paganos que no conocen a Dios. El que conoce a Dios, este pueblo que tiene la ley, su pecado ha engrandecido, se ha hecho sobremanera mucho mayor que incluso aquellos que no la conocían, que no conocen la ley. Eso obviamente agrava la situación de condenación, pero era algo que el Señor ya había contemplado. Y no era para maldición de su pueblo, sino para poder enjuiciar, digamos, extraer de raíz ese cáncer que enfermaba y mataba a la humanidad, que es el pecado. Vamos a continuar tratando de profundizar en este ministerio de Israel que tiene que ver con la ley y que tiene que ver con este juicio, esta depuración, esta cura que el Señor traía para toda la humanidad, que era condenar en la cruz, no al hombre, sino al pecado. Por eso dice, ¿se acuerdan? Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne, también él participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo. A través de su muerte, él pudo destruir el imperio de la muerte que a través del pecado estaba dentro del corazón del ser humano, impregnando, invadiendo, contaminando, llevando a muerte a toda la humanidad. No había otra manera de extraerlo, ¿sí? No había otra manera de combatir la infección que mataba o que tenía en muerte al ser humano, sino a través de hacer que el pecado, por eso dice Pablo, ¿verdad? La ley fue dada para que el pecado abundase, y así como abundó el pecado, entonces sobreabundara la gracia. Había que hacerlo de esa manera para poder extraer de raíz toda y cada una de las células, ¿ya? Por decirlo así, que estaban contaminadas por la muerte. No había otra manera de extraer la muerte dentro de la vida del ser humano, dentro de su corazón, sino solamente así. Esta medida tenía que ver no solamente con la muerte de su hijo, es decir, como un corderito que vienen y lo
degollan y ya. No, tenía que pasar, tenía que sufrir todo el desprecio que hay en el corazón del ser humano, reflejado a través del odio de Satanás, de nuestro enemigo, hacia su Hijo, hacia el Hijo de Dios. Por eso, no solamente lo mataron en la cruz, lo humillaron, lo escupieron, lo insultaron, prefirieron liberar a un asesino cuando se les presentó. ¿A quién quiere que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todo el pueblo, ¿verdad? Dijo a Barrabás. Y después, ¿qué hago con este hombre? Crucifícale, 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 que su sangre caiga sobre nuestras cabezas. ¿Qué clase de odio podía haber surgido, verdad? ¿Qué les hizo? O sea, ¿por qué tanta saña hacia el Hijo de Dios? ¿Por qué no solamente fue una ejecución y ya, sino hubo saña, hubo odio, hubo desprecio, hubo humillación, se burlaron, se echaban suertes por sus prendas, lo golpeaban y le decían, a ver, adivina quién te pegó? Es decir, no fue solamente un juicio injusto, fue un derroche de saña, no solamente algo que es la muerte y ya, sino el pecado, ¿verdad? El enemigo se hizo en el corazón de ellos, ¿verdad? De tal manera el pecado que hubo odio, saña, burla, y hasta donde el corazón, ¿verdad?, pudo soportar de maldad contra el Hijo de Dios. Es decir, Dios no vino a derrotar al pecado desde su posición de poder y de soberanía, ¿sí? Como decíamos antes, ¿verdad? Pues que la gente piensa, bueno, pues si Dios es poderoso, pues que destruya al mal. Si tiene tanto poder, ¿por qué no de una vez con su poder lo derrota? Dios no derrotó al pecado desde la posición de poder, sino Dios en su Hijo, ¿verdad? A través de su Hijo, derrota al pecado desde la vulnerabilidad más. El Hijo se hace, no solamente se rebaja al mismo nivel, sino todavía un nivel inferior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás tenía su imperio sobre el corazón del hombre y él se hace hombre, es decir, se humilló hasta lo más abajo. Es decir, quedaba claro que si era derrotado Satanás no era por el poder divino de supremacía, ¿verdad? Sino era por el poder del amor desde la humildad. En la cruz, por decirlo así, Dios se enfrenta a Satanás con el poder más grande metido en la debilidad más grande, que es el amor. Y Satanás y el mal, ¿verdad?, se enfrentan con toda la furia y con toda la fuerza y con lo peor de lo peor que puede surgir en el corazón del hombre. Lo vierte Satanás sobre el corazón del hombre de tal manera que surge lo peor, lo más vil. Y en ese enfrentamiento el que vence es el amor. Dios vence y derrota a Satanás a través del amor, porque dejó que toda la furia y toda la carga de frustración que traía, ¿verdad?, Satanás sobre el Hijo de Dios, cayera de una manera en la que él ni siquiera abrió la boca, no se defendió, y eso el enemigo pensó que era una victoria, pero realmente lo que estaba haciendo era caer en la trampa y condenarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, que no conoció pecado, la muerte no lo pudo retener. Es decir, la muerte era un castigo para el pecado, pero si él no tuvo pecado, desarticuló y desarmó desde dentro el imperio del mal, deshizo a través de su muerte todo lo como estaba constituido y se desarticuló, se desarmó. No destruyó el imperio del mal con fuerza y con poder y agarrándose, ¿verdad?, a trompadas, no. Desde el amor, su sujeción, desde el no hablar, no defenderse, no decir nada,
desarticuló el imperio de la muerte y lo destruyó desde adentro y digamos que se desplomó, ¿verdad? Y se cae porque ya no tiene una estructura. De esa manera desarticula el imperio del mal, el imperio de la muerte y lo desquebraja. Para eso necesitó el Señor esta colaboración de su pueblo amado para que a través de la ley el pecado se pudiera hacer tan grande que pudiera cumplir con este propósito. Voy a dejar hasta aquí, mis hermanos. Yo espero que estén acomodando en su mente las ideas, que no tengan alguna duda, y si la tienen, hermanos, con toda confianza, compártanmela, revisamos, vemos, aclaramos, ampliamos alguna explicación. Hasta aquí todo bien, mis hermanos, ya para terminar con una oración. Sí, pastor, estamos escuchando. Está Gracias, muy hermano. interesante porque aparentemente hay que analizarlo muy bien, Sí, porque como que hay ideas como que parece que se contradicen, según mi perspectiva, así pero ya cuando analiza uno, como ahorita está usted explicándonos de la ley y de la antigüedad y de lo que se dio cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra y lo que está ocurriendo ahorita, y empieza a tomar sentido todo esto que sí es un plan de Dios, pero como dice usted, no es porque cuando usted explicaba que ya era un plan, se entiende como que todo esto ya como que para qué me hago, para qué me esfuerzo, o para qué estoy en la fe. Si ya está escrito, el bueno va a ser bueno y el malo va a ser malo, según así se entendía, ¿no? Porque a veces así dicen, tú ya tienes marcado un destino y te hagas para donde te hagas, ahí vas a dar ese lugar. Pero sabemos que no, que Dios nos da ese libre albedrío. Pero, ¿por qué tanto estar hablando de Dios y de la fe? Porque nuestro Señor no quiere que nos perdamos, sino que el que se aparta o cuando nos apartamos regresemos al camino y procuremos no apartarnos de ese camino que es Cristo, ¿verdad? Entonces, sí es algo pues aparentemente nuevo en lo que estamos estudiando, pero que le da sentido desde el Génesis, ¿verdad? Cuando dice hagamos. Mi mamá me insistía mucho desde ahí, hija, ya está nuestro Señor Jesucristo. Y en aquel tiempo, pues a lo mejor no le escuchaba yo mucho, ¿verdad? Pero ahorita, con este estudio, aunque está así como que parece como que es lo mismo, pero no, como que vamos, abriendo nuestra mente para entender mejor por qué existe la ley, por qué todavía tiene vigencia, aunque muchos dicen que ya es letra muerta, que ya Dios vino y la quitó, pero ya analizando bien sabemos que no, que está viva, pero no en el sentido como yo la pensaba, ¿sí? De que es una ley y que hasta el día de hoy pues nos rige, pero ya analizando los pactos y todo eso, pues vemos que si tiene vigencia va a ser eterna, pero no en el sentido que la veíamos antes. No sé si voy bien o ya me hice bolas o me regreso. no, hermana, muy, muy bien. Vamos a ver en las siguientes sesiones precisamente, miren, no le miento, hay una parte de la vigencia. Mire, y él el que seguía, la ley y su vigencia. Necesitamos clarificar bien cómo es que Dios planeó todo para entender cómo es que tenemos un pacto nuevo y todo el antiguo pacto quedó sustituido, y esto no nos haga conflicto con pensar que ya no existe la ley de Dios. Por eso era importante entender estos aspectos diferentes de la ley, porque hay un aspecto temporal, pero la ley sigue siendo eterna. Lo malo sigue siendo malo eternamente y Dios sigue siendo eternamente. Más bien, la gracia y el Espíritu en nosotros nos va a llevar a que esa ley esté en nuestros corazones. Y el elemento
enjuiciante, el elemento judicial de la ley es el que queda sin efecto legal en nosotros porque el precio ya está pagado por Cristo. O sea, la ley sigue, pero no produce lo que producía en el antiguo pacto porque ya no está para hacer abundar el pecado, porque el juicio ya fue hecho. Lo vamos a ver con calmita. Creo que estamos entendiendo bien. Si se dan cuenta, hay cosas que tienen que ir cambiando en nuestra mente de la manera en que pensábamos, pero eso no nos hace renunciar a lo que creíamos, sino más bien lo coloca y lo acomoda bien en donde debe ir. Yo espero que esos ajustes los vayan ustedes sintiendo en su ser, primeramente en su comprensión, en su fe. Y como les digo, ¿verdad? Todo esto oren a Dios para que sea Él el que ratifique y establezca su palabra. Y sobre todo, mis hermanos, lo que insisto mucho, no es conocimiento, no es solamente saber y estamos aprendiendo cosas que acumulamos en nuestra mente, sino que el conocer esto forzosamente tiene que repercutir en la manera en que vivimos el Evangelio, la manera en que vivimos lo que somos y la manera en que vivimos nuestra fe y aprendemos a hacer esa iglesia que Dios está preparando, que Dios está formando, que Dios está limpiando para nuestro destino final, ¿verdad? Presentarnos limpios, sin mancha, como la novia del Cordero, en donde la culminación de su obra en nosotros sea plena. Eso es a lo que nos debe transformar lo que vamos aprendiendo, no solamente almacenar información. Y vamos a orar para terminar este estudio. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por esta palabra que tú nos has dado esta noche, Padre Dios. Y qué bueno porque nos hace reflexionar mucho y pensar cómo estuvo todo y los planes que usted tenía para nosotros, Padre Dios. Es hermoso escuchar todas estas palabras porque es muy bonito aprender cada día más y más. Usted siempre nos ha puesto y siempre nos ha dado esa palabra suya, Padre Santísimo. Y no sabe usted cuánto nos da gusto saber que usted también se fijó en nosotros y no nos abandonó. A todos nos ama por igual, Padre Santo. Yo también le doy muchas gracias porque usted ha puesto muchas cosas en mi vida, Padre Dios. Yo sé que usted hizo conmigo una maravilla, Padre Santísimo, y que hoy algunas cosas están mal, pero yo le pido que las restaure, Padre, y que todo salga bien, y si es su voluntad, yo sigo adelante para seguir trabajando para usted, Padre Dios. Y si no, también, Padre, su voluntad que sea la suya, no la mía. Gracias, Señor, yo le doy por también y bendice a todos mis hermanos que están aquí presentes y a los que también no se pudieron conectar, Padre Dios. Denle su bendición para que ellos estén bien, Padre. Y también le pido por mi pastor, Padre Santo. Gracias, Señor. Yo le doy muchas gracias por todo. Nosotros nos dejaremos moldear, así como usted nos ha hecho, y que nosotros podamos ser moldeados a su voluntad, Padre Dios, y que aprendamos, Padre Santo, y que reconozcamos que solamente usted nos puede ayudar. Nadie más nos puede ayudar, Padre Dios. Aunque nos dio ese libre albedrío, Padre Santo, pero también lo ponemos ante usted, Padre Dios, para que nos guíe. Y que nosotros sepamos guiarnos bien, Padre Dios, y hacer su santa voluntad. Sí, Padre, así como se hace en el cielo, que también en la tierra se haga, Padre Santísimo, para que todos estemos bien. Yo le pido por todos mis hermanos, Padre Dios, que estén bien y que los ayude, Padre mío, si tienen problemas, ayúdelos a salir adelante. Yo todo esto se lo pido, Padre Santísimo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.